Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal La Historia con el profesor Palomo. Estamos viendo lo que es una serie sobre lo que fue la Guerra Civil Española y vamos a tratar en este capítulo sobre las víctimas de la Guerra Civil, refiriéndonos especialmente a qué pasó con aquellas personas que lucharon en el bando republicano una vez que terminó la guerra. La derrota militar de la República fue precedida en los meses anteriores de una enorme riada de personas de diferente condición y formación que se vieron empujados al exilio para huir de la represión franquista en el momento de la conquista de Cataluña. A Francia llegarían a refugiarse aproximadamente en enero de 1939 unas 470.000 personas, siendo recibidos en general de manera hostil por el propio gobierno francés y los partidos políticos de la derecha francesa, que forzaron al gobierno a que no permitiera el libre paso de los españoles, sino que los encerrara en auténticos campos de concentración en las playas del sur de Francia. Concretamente van a destacar dos, Gurs y Argelès-sur-Mer, que serían los más famosos en la historia reciente. La mayoría de estos campos se construyeron a toda prisa cerca de la frontera, en forma de barracones o simplemente de zonas vigiladas bajo la intemperie en la misma playa, y no disponían de agua potable ni de mínimas condiciones higiénicas. A los prisioneros apenas si se les daba comida y nunca se les ofreció agua potable ni ropa de abrigo para poder refugiarse, por ejemplo, del viento o de la lluvia. Muchos terminarían muriendo de desnutrición o de enfermedades varias, sufriendo incluso algunos hasta torturas y asesinatos. Estos serían los campos de concentración que diseñó el gobierno francés en los meses inmediatamente posteriores al fin de la guerra española. Pero hay que tener en cuenta que cuando terminó la guerra, el 1 de abril de 1939, 1 o 2 días antes habían conseguido escapar una serie de refugiados que pudieron huir al norte de África, a los territorios coloniales franceses. Allí, procedentes de los puertos de Valencia, Cartagena y Alicante, los franceses les recibieron todavía con más animadversión, y cuando durante la Segunda Guerra Mundial estos territorios estuvieron bajo el gobierno colaboracionista francés de Vichy, pues se practicó una auténtica política de exterminio con los españoles. Otro caso también distinto sería el de los españoles que quedaron en Francia en el momento en que Francia pasó a formar parte del territorio conquistado por los nazis en mayo de 1940. Muchos de los refugiados españoles que estaban en el territorio francés ocupado por los alemanes acabarían en los campos de exterminio nazis. La mayoría de ellos fueron llevados al campo de Mauthausen, en Austria, y también a Dachau y Buchenwald. Allí fallecerían más o menos la mitad de los 15.000 que se calcula que fueron enviados a estos campos. Y entre ellos hay que destacar que también estuvo preso el presidente del gobierno republicano y líder socialista, Francisco Largo Caballero. Si seguimos con lo que son las víctimas de la guerra, también merece la pena mencionar el tema de los niños de la guerra. En un sentido, estos niños, los hijos de familias de padres en principio vascos, santanderinos, asturianos, pero también después también los barceloneses y madrileños, muchos de estos niños, para evitarles los traumas de la guerra o el sufrimiento constante de los bombardeos y de la muerte a su alrededor, se decidió sacarlos de España y enviarlos de forma temporal a territorios europeos, a países europeos que estuvieran dispuestos a acogerles, caso por ejemplo de Bélgica, de Dinamarca, Gran Bretaña, etc. Muchos de ellos pudieron regresar una vez terminada la guerra, pero por ejemplo los que tuvieron como destino la Unión Soviética, por temor a que pudieran sufrir las represalias del régimen franquista, pues finalmente quedaron toda su vida en la Unión Soviética.
Por tanto, a partir del 1 de abril de 1939, aunque oficialmente se puso fin a la guerra, en un sentido la guerra continuó para el bando republicano, porque no se aceptó, digamos, la derrota, sino que los vencidos seguirían sufriendo una larga pesadilla a lo largo de los 40 años de dictadura. Podemos decir que no hubo paz para los vencidos. Desde el principio Franco tenía muy claro que no se trataba simplemente de derrotar al enemigo, había que aniquilarlo, suprimir lo que era físicamente a aquellos individuos que habían pertenecido a la patria española pero que la habían deshonrado por las ideas y por las actitudes políticas que defendían. Una feroz persecución se desató nada más acabar la guerra y Franco hizo todo lo posible para que esta persecución fuera lo más extensa y amplia posible, puesto que pensaba que de esta manera evitaría una posible reorganización futura de los oponentes políticos. Era la manera de asegurarse su poder y que no hubiera ningún tipo de oposición. La represión es, pues, un arma para afianzar el poder suyo en el presente, pero sobre todo pensando en el futuro. De esta manera, pues siempre la dictadura franquista estaría teñida de violencia y podemos decir que esta violencia fue consustancial siempre al franquismo. Los golpes de Estado suelen ser violentos al principio, pero tienden a relajarse con el tiempo. En el caso de Franco no sería así. Las falsas promesas de Franco de que todo aquel que no hubiera cometido delitos de sangre durante la guerra no tenía nada que temer del nuevo régimen y que podría volver a España o presentarse públicamente sin ningún temor, pues todas estas promesas fueron un fraude, puesto que la persecución se extendió a todo tipo de personas que más o menos tuvieran una identidad izquierdista. De tal manera que se truncó el deseo de vivir en paz y de reconstruir sus vidas de buena parte de la población española, condenándolas a una humillación ante sus vecinos y a un ostracismo social en muchos casos. Para empezar, tenemos que recordar también que en los últimos días de la guerra había supuesto el hundimiento de los frentes republicanos. De repente el ejército franquista en apenas 3 días se encontró con una enorme masa de prisioneros de guerra. Se calcula que unos 500.000 soldados vencidos a los que se les internó en campos de concentración provisionales. La idea era acoger al ejército republicano cautivo y depurar dentro de él lo que eran las responsabilidades, identificando a todos aquellos que hubieran tenido algún tipo de responsabilidad en ese ejército, por ejemplo, los oficiales de graduación, los llamados comisarios políticos, cualquier cargo público de la República o que hubiese sido un cargo público durante la guerra, personas que hubiesen tenido un historial revolucionario, militantes de partidos de izquierda o de sindicatos de izquierda, cualquier persona que dentro de esta masa enorme de prisioneros tuviera algún tipo de cualificación que le permitiera destacarse de forma ideológica o por sus actitudes o por sus pensamientos o hechos, automáticamente el régimen actuaba con la máxima crudeza y violencia contra ellos. Entre 1939 y 1940 aproximadamente funcionaron en España unas 500 prisiones, la mayoría en lugares improvisados y en pésimas condiciones. Franco condenó a morir de hambre a buena parte de ellos y no se incrementó el número de fallecidos no porque hubiese algún tipo de actitud benevolente por parte del régimen, sino más bien porque el régimen buscó ir progresivamente limitando el número de presos para no tener que mantener tanta masa de población y tener que destinar recursos a ellos. Entonces, con idea de poder aliviar lo que eran las cárceles y de poder quitarse todos aquellos que no estaban significados en el campo político y militar, pues el régimen de Franco permitió que salieran con una especie de libertad vigilada todos aquellos que pudieran demostrar más o menos su buena conducta, es decir, que no habían participado de forma voluntaria en ningún ataque a personas inocentes o que no hubiesen participado de forma, digamos, más allá de su deber en lo que eran las operaciones militares.
Para poder demostrar a una persona que era lo que llamaríamos una persona de bien y que se había visto obligado a estar en la guerra y por tanto en el bando perdedor, pues la persona necesitaba tener al menos 3 avales, 3 personas que dieran testimonio escrito de que era precisamente una persona de bien y que no había participado en lo que había sido la guerra de manera activa o de manera voluntaria. En este sentido se pedía primero que el jefe de falange, o si no lo había en la localidad, en su defecto el alcalde del pueblo, notificara que el preso no se le conocía ninguna afiliación a ningún partido o sindicato de izquierdas, de tal manera que desde un punto de vista político esa persona estuviera limpia. En segundo lugar, el cura de la localidad, párroco, debía de dar fe de que el reo era un buen cristiano, que cumplía que cumplió en su día con las obligaciones de la Iglesia, que estaba casado, que comulgaba, que iba a la misa. Y, en tercer lugar, necesitaba también el informe del comandante del puesto de la Guardia Civil que certificase que carecía de delitos criminales, que no era una persona que tuviera antecedentes penales. Con estos 3 avales, el preso podía salir del encierro, aunque no significaba con eso que se había acabado para siempre su calvario, puesto que diariamente tenía que acudir al cuartel de la Guardia Civil para pasarle lista y comprobar que estaba en su localidad, y en muchos casos esta obligación diaria de asistir a la Guardia Civil pues le mermaba su posibilidad de poder encontrar trabajo y poder tener una vida digna. En cualquier caso, una gran, inmensa mayoría de la población reclusa optó por esta opción de poder salir de la cárcel, y se calcula que ya en 1940, es decir, un año después de haber acabado la guerra, la población reclusa se había reducido a 280.000 presos, y 3 años después, 1943, ya eran solo 123.000 los presos. Una vez que ya se redujo lo que era el número de presos, para aquellos que no habían conseguido la libertad, o bien porque no consiguieron esos 3 avales, o bien porque se habían significado de alguna manera en el bando perdedor, pues lo que les quedaba, lo que les esperaba era el mantenerse en estas prisiones de manera prácticamente permanente. En primer lugar, tuvieron que sufrir todo tipo de torturas, palizas, para intentar arrancarles los carceleros toda la información posible sobre quiénes habían sido sus compañeros de armas, en qué se habían involucrado, cómo habían participado en lo que eran las operaciones militares. En muchos casos estos interrogatorios se llevaban a cabo delante de un juez militar que no tenía ningún reparo en justificar cualquier método de tortura para arrancar la supuesta culpabilidad del reo. Fue también muy frecuente que personas particulares denunciaran a vecinos, a conocidos, motivados por el odio y por la venganza, decidieron acusar a sus vecinos de la localidad para que fueran apresados, y esto evidentemente pues provocó que mucha gente sufriera una persecución, incluso la muerte, sin tener realmente ninguna responsabilidad. Por otra parte, la forma más cruel de tortura sería la sentencia de muerte. Muchos de los presos en las primeras semanas, meses, sufrieron las sacas, los paseos en las cárceles, que les suponía que sin ningún tipo de enjuiciamiento pues fueron ejecutados o asesinados sin ningún tipo de comprobación. Ya una vez avanzados los meses y sobre todo teniendo miedo Franco de que se pudiera dar una mala prensa en el extranjero, pues se decidieron a llevar a cabo los llamados consejos de guerra, especie de juicios militares donde sin ningún tipo de garantía legal pues eran juzgados los presos. No hacía falta ninguna labor probatoria, ya que simplemente las denuncias o los informes negativos se consideraban incuestionables. A la mayor parte de los condenados a muerte se les aplicó curiosamente el Código Militar, que en su artículo 237 establecía que la sentencia de muerte sería para aquellos que se hubiesen rebelado contra un gobierno legítimo,
y curiosamente los militares que se habían sublevado en 1936 ahora condenaban por rebelión a todos aquellos que habían permanecido fieles a la República. Es decir, les estaban sentenciando por no haberse sublevado contra su régimen legítimo democrático que era la República. Y por otra parte, el Consejo de Guerra era una farsa porque el abogado defensor, que solía ser un militar con muy poca graduación, pues simplemente era una figura de mero trámite que no llevaba a cabo ningún tipo de intento de ayudar al reo. Quitando las personas que fueron ejecutadas, que fueron muchos, estamos hablando de más de 30.000 personas las ejecutadas después de la guerra. Otra forma de represión de los vencidos fueron los trabajos forzados. Bajo la denominación hipócrita de redención de penas, para aquellos que no habían sido condenados a muerte se llevó a cabo una explotación laboral en régimen de casi esclavitud. Desde la perspectiva de los vencedores, puesto que los vencidos eran los culpables de la guerra y de todas sus desgracias, pues ellos serían ahora los que tendrían que reconstruir el país que ellos mismos habían destruido. Dado que era un trabajo legal, pues se le asignaba un sueldo de 2 pesetas al día, pero el propio régimen retenía 1,5 pesetas para mantener al reo, con lo cual en realidad no ganaba nada, era ridículo. Por eso decimos que es un trabajo casi esclavo, porque era un trabajo prácticamente gratis para aquellos empleadores que los utilizaban. Se trataba más que de una reducción de pena por el trabajo, que era como se vendía, era más bien un castigo, pues las condiciones de trabajo eran extenuantes, no había horario, era hasta que el encargado quisiera, la comida era muy escasa, de tal manera que el preso, si no recibía suministros de su propia familia que le pudiera ayudar con algo de comida, pues normalmente terminaría muriendo de hambre. Estos llamados batallones de trabajo se centraron sobre todo en lo que se denominó las regiones devastadas y se utilizaron para construir puentes, canales, por ejemplo el del Bajo Guadalquivir en Andalucía se hizo con presos que fueron utilizados como mano de obra. También sirvieron para reparar las carreteras, reparar las vías de ferrocarril, reconstruir edificios. Fueron ellos los que construyeron, por ejemplo, como caso destacado, la Basílica y Monumento del Valle de los Caídos, donde finalmente Franco decidió enterrarse. En esta magna obra, que duraría años, se emplearon a más de 20.000 presos y tardaron casi 20 años en concluir lo que es la obra. También se decidió que se ocuparan de trabajar, estos presos se les podían ceder a los grandes latifundistas para que pudieran llevar a cabo las faenas agrícolas, o también se les cedían a empresarios para que trabajaran gratis en las fábricas, o incluso la Iglesia los podía utilizar para lo que era el mantenimiento de sus instalaciones. Es decir, se convirtieron en una mano de obra que fue explotada laboralmente y los vencidos no tuvieron ningún reparo en intentar recuperar cuanto antes sus beneficios y engrandecer sus fortunas a costa de estos presos políticos. Bien, cabría esperar que ante tanta barbarie y crueldad se hubiese alzado alguna voz crítica o alguien hubiese puesto algún pero o abogase en algún sentido por la humanidad y dignidad humanas. Pero la única institución que tenía alguna capacidad para hacer esto delante del dictador, que era la Iglesia Católica, prefirió callar y colaborar con el régimen de Franco, recibiendo a cambio de su silencio una buena parte de las prebendas y privilegios que el régimen les concedió a la Iglesia Católica. Muy bien, hasta aquí este vídeo sobre las víctimas de la guerra civil. Espero que haya sido de vuestro interés. Si es así, darle a like y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Hasta el próximo vídeo.